Soñaban con empezar una nueva vida y pensaban que habían encontrado la oferta perfecta, una casa antigua a un precio increíblemente bajo. Pero cuando la joven pareja bajó al sótano, descubrieron algo que nadie debía ver jamás. Suscríbete al canal y comenta a continuación. ¿Desde dónde estás viendo este vídeo? El calor del verano caía sobre Atlanta como una manta pesada que se negaba a levantarse. El aire parecía vibrar con un zumbido invisible, y el asfalto despedía una neblina que hacía temblar las sombras. Dentro de un pequeño apartamento en el cuarto piso, Marcus y Layla empacaban la última caja, rodeados de silencio y del eco de los años que quedaban atrás. Habían pasado tanto tiempo soñando con ese día que, ahora que había llegado, no sabían si sentir alivio o miedo. Marcus se detuvo junto a la puerta abierta, secándose el sudor de la frente con la manga de su camisa. A través de la ventana, la ciudad se extendía en un mosaico de tejados, humo y ruido lejano. Layla, con su uniforme de hospital aún arrugado tras una larga noche de trabajo, cerró la caja de platos con cinta adhesiva y se apoyó sobre ella por un momento. Tenía los ojos cansados, pero en su mirada había una luz diferente, una especie de esperanza contenida. Marcus se acercó y colocó una mano sobre su hombro. «Es raro, ¿verdad?», murmuró. Ella asintió, mirando a su alrededor. El apartamento, que durante años había sido su refugio, parecía ahora un lugar prestado, despojado de alma. Las paredes desnudas devolvían el eco de sus voces, y los pasos resonaban con un hueco melancólico. Era como si el espacio mismo quisiera despedirse. Llevaban más de 5 años soñando con tener una casa propia. Marcus, que trabajaba como electricista, conocía cada rincón oscuro de los edificios ajenos, los sótanos húmedos, los techos polvorientos, los cables enredados. Había pasado media vida reparando los hogares de otros, siempre con la sensación de que su propio lugar estaba en alguna parte esperándolo. Layla, con su paciencia de enfermera y su forma tranquila de mirar las cosas, había sido la que mantenía viva esa promesa en los días duros, cuando el dinero no alcanzaba, cuando el cansancio los volvía extraños el uno para el otro. Durante años hablaron del porche que tendrían, de las flores que ella plantaría, del silencio que los despertaría cada mañana. Esa noche, después de cenar algo rápido entre cajas y despedirse de los vecinos que apenas conocían, Marcus no pudo dormir. Se levantó, tomó su teléfono y empezó a deslizar el dedo por las páginas de anuncios de casas. Era una costumbre que tenía desde hacía tiempo, una forma de soñar sin comprometerse. Layla dormía en el sofá, respirando lentamente. La luz azul del teléfono iluminaba su rostro sereno. Entonces, entre los anuncios de precios imposibles y fotos retocadas, uno llamó su atención. Antigua casa familiar en Pine Hollow. Venta rápida. Necesita reparaciones. Las imágenes eran borrosas, tomadas con mala luz. Una casa de 2 pisos, pintada de blanco alguna vez, ahora descascarada y cubierta de maleza. Las ventanas parecían opacas y el porche estaba torcido, pero el precio. El precio era ridículamente bajo, menos de la mitad de lo que costaban otras propiedades en las afueras de la ciudad. Marcus se enderezó, intrigado. Leyó los detalles. El dueño había fallecido sin herederos, y el banco local buscaba cerrar la venta cuanto antes. Sin pensarlo mucho, inclinó el teléfono hacia Layla y la despertó con suavidad. «Mira esto», dijo en voz baja. Ella abrió los ojos, confusa. «¿Qué hora es?» «Tarde, pero tienes que verlo». Layla tomó el teléfono y se frotó los ojos. Observó las fotos durante unos segundos, deslizando el dedo lentamente. «Es demasiado barato», dijo. «Exactamente», respondió Marcus, con una chispa en los ojos. «Quizás es solo una casa olvidada». Layla arqueó una ceja. «¿Y si hay un motivo?» Él sonrió, ese tipo de sonrisa que siempre usaba cuando algo le entusiasmaba más de lo que admitía. «Entonces lo sabremos el sábado. Vamos a verla». El fin de semana llegó envuelto en una luz dorada. Dejaron la ciudad atrás, avanzando por carreteras que se estrechaban entre campos y pinos. Cuanto más se alejaban de Atlanta, más parecía diluirse el ruido del mundo. Pine Hollow apareció tras una curva, un pequeño pueblo detenido en el tiempo. Las fachadas de ladrillo estaban cubiertas de enredaderas, y las tiendas parecían cerradas desde hacía años.
Había una gasolinera, una iglesia, un par de casas con los techos hundidos. A unos kilómetros del centro, un camino de grava los llevó hasta la propiedad. La casa se levantaba entre hierbas altas y un silencio que imponía respeto. El porche crujía con el viento. Las ventanas cubiertas de polvo reflejaban apenas la luz. Y sin embargo, había algo en ella. Una dignidad persistente, una presencia, que hizo que Layla se detuviera y apretara la mano de Marcus. Él subió los escalones con cuidado. Tocó una de las columnas y asintió. «Está vieja pero firme», dijo. Por dentro, el aire era fresco y denso, impregnado del olor a madera antigua. Las habitaciones parecían más grandes de lo que sugería el exterior. Había un salón con chimenea, una escalera de barandilla gastada, un comedor con restos de papel tapiz que se despegaba como piel vieja. El polvo danzaba en los rayos de sol que se colaban por las rendijas, y cada paso levantaba un leve eco. Layla se inclinó para recoger algo del suelo. Una fotografía enmarcada boca abajo. La limpió con la manga y vio a una pareja vestida con ropa de domingo, sonriendo con una calma modesta. En la parte inferior, un nombre escrito a mano: The Caldwells, 1956. Layla guardó silencio, observando la foto. Había algo melancólico en esas miradas. Colocó el marco sobre la repisa de la chimenea con cuidado, como si devolviera algo a su lugar. En el piso superior, el sol entraba a través de cortinas de encaje amarillentas. Una habitación infantil aún conservaba una cama de hierro y un estante con un cochecito de juguete roto. Las paredes tenían dibujos hechos con lápiz, líneas torcidas que alguna vez fueron paisajes o nombres. Layla pasó la mano sobre ellas y sintió un escalofrío, no de miedo, sino de reconocimiento. Cuando bajaron, Marcus ya estaba haciendo cálculos en voz alta. El techo podía arreglarse, la instalación eléctrica debía rehacerse, pero la estructura estaba bien. «Podríamos hacerlo nosotros», dijo. «Este lugar tiene huesos fuertes». Layla lo miró, pensativa. El aire afuera olía a hierba y a polvo. El viento movía las ramas de un gran roble al final del terreno, y el sonido era como un suspiro antiguo. Ella respiró hondo. «Si lo hacemos», dijo finalmente, «lo hacemos juntos». El lunes firmaron los papeles en una oficina pequeña del centro. El agente, un hombre de cabello plateado y sonrisa distraída, les explicó los detalles sin entusiasmo. Antes de despedirse comentó: «Esa casa perteneció a un fotógrafo, hace muchos años. Desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que se mudó al norte. Nadie lo volvió a ver. No le dieron importancia. La emoción de tener por fin su propio hogar era demasiado grande para preocuparse por viejas historias». En el viaje de regreso, el atardecer los envolvió en un resplandor naranja, y Layla apoyó la cabeza en el cristal, mientras el paisaje pasaba como un sueño. Una semana después, llegaron con el camión lleno de cajas. Los primeros días fueron una mezcla de cansancio y alegría. Marcus se dedicó a revisar la instalación eléctrica, cortando y empalmando cables, probando interruptores. Layla limpió las ventanas hasta que la luz volvió a llenar las habitaciones. Las noches eran tranquilas, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era soledad, sino descanso. Comían en el suelo, sobre una manta, riendo por tonterías. Hablaban de pintar el salón de azul, de plantar rosales junto al porche. La casa, poco a poco, empezaba a despertar bajo sus manos. Pero no todo era normal. A veces, al caer la noche, Marcus notaba un olor metálico que parecía venir del sótano. En otras ocasiones, la luz del pasillo parpadeaba un instante, aunque el circuito estaba recién revisado. Y siempre sobre la repisa de la chimenea, la fotografía de los Caldwells parecía observarlos con una atención silenciosa. Una tarde, mientras el sol se hundía tras los árboles, Marcus salió al porche. El aire se había enfriado, y la hierba se movía suavemente con el viento. Layla se sentó junto a él, apoyando la cabeza en su hombro. No hablaron por un rato. El crepúsculo tenía ese tono entre melancólico y sereno, que hace que todo parezca suspendido. «Este lugar se siente diferente», dijo ella. Marcus asintió. «Sí, como si esperara algo, o a alguien». Ninguno de los dos supo explicar qué quería decir con eso. Pero en ese momento, mientras el silencio se hacía más profundo y las primeras estrellas aparecían sobre los campos,
Ambos sintieron lo mismo, que la casa no estaba vacía, que había algo, o alguien, que respiraba con ellos. Esa noche, al apagar las luces, el murmullo de los cables recién instalados recorrió las paredes como un suspiro tenue. Marcus se giró en la cama, escuchando el tic-tac del reloj en la cocina. Layla ya dormía. Desde el sótano subía un leve zumbido, imperceptible, como un corazón que despierta tras un largo sueño. Y mientras la oscuridad se adueñaba del campo, la vieja casa de Pine Hollow parecía abrir los ojos. La brisa movió las cortinas, y el retrato de los Caldwells brilló un instante bajo la luna. Era solo un reflejo, o quizá no, porque en el silencio que siguió, Marcus creyó escuchar algo más que el viento, el latido lento y constante de una historia que, por fin, comenzaba a desenterrarse. El amanecer llegó envuelto en una luz pálida que se filtraba tímida a través de las cortinas. El aire olía a madera húmeda y a café recién hecho. Marcus se despertó antes de que el reloj marcara las 6, con la sensación persistente de haber soñado algo que no recordaba del todo. Se quedó mirando el techo, escuchando el silencio. Había algo distinto en esa quietud, algo demasiado profundo, como si la casa entera contuviera el aliento. A su lado, Layla dormía enroscada entre las sábanas, su respiración suave y rítmica. Él se levantó despacio para no despertarla. Se puso una camiseta y bajó las escaleras. Cada peldaño crujía con un sonido seco, pero el resto de la casa permanecía inmóvil, expectante. El café humeaba en la cafetera que habían dejado lista la noche anterior. Marcus se sirvió una taza y se apoyó en la encimera, mirando hacia la puerta del sótano. No sabía por qué, pero sus ojos terminaban siempre ahí, como si algo invisible lo llamara desde abajo. Recordó el olor metálico que había sentido los días anteriores y el parpadeo extraño de las luces, y un pensamiento se abrió paso lentamente. Debía revisar la instalación eléctrica completa. Tal vez era solo una mala conexión, pero su instinto le decía otra cosa. Layla bajó un rato después, descalza, con una camiseta suya puesta. Sus pasos eran suaves, pero aún así el eco resonó en la madera del piso. Se acercó a él y le sonrió, aún medio dormida. ¿Ya estás trabajando?, preguntó. Solo pensando, respondió Marcus, y miró hacia la puerta del sótano. Layla siguió su mirada y frunció el ceño. ¿Otra vez el sótano? Marcus dio un sorbo al café antes de contestar. Quiero revisar los cables. Algo no me cuadra. Ella se sentó a la mesa y apoyó la barbilla en las manos. Ayer fue el olor, hoy los cables. Te estás obsesionando. Tal vez, dijo él con una sonrisa cansada, pero prefiero descubrir qué pasa antes de que algo se incendie. El día avanzó con el ritmo pausado de las casas en el campo. Layla limpió el polvo de los estantes, mientras Marcus sacaba las herramientas de su caja y abría la puerta del sótano. El aire que subió desde abajo era más frío que el del resto de la casa. Húmedo, con ese olor a tierra vieja que parece venir de un lugar sin tiempo. Encendió la linterna y bajó lentamente los escalones. La luz iluminó las paredes de cemento, cubiertas por manchas oscuras y telarañas que se mecían apenas con la corriente. Había estanterías de metal dobladas por el óxido y un par de cajas apiladas en un rincón. El fusible principal estaba en una caja de metal al fondo. Marcus abrió la tapa y revisó los conectores. Todo parecía en orden, hasta que algo llamó su atención. Un conjunto de cables negros, más gruesos que los demás, sujetos a la pared con abrazaderas nuevas. Su aislamiento era moderno, el tipo de material que no se usaba hace más de 20 años. Eran cables demasiado nuevos para una casa tan vieja. Los siguió con la mirada hasta donde desaparecían tras un viejo aparador. Movió el mueble con esfuerzo y encontró que los cables se internaban en un agujero de la pared, cubierto con una capa irregular de yeso agrietado. Marcus pasó los dedos sobre la superficie. El yeso estaba frío y húmedo. Había sido colocado a mano, deprisa, como si alguien hubiera querido tapar algo sin llamar la atención. Se inclinó para mirar de cerca y notó un ligero flujo de aire que salía del hueco. Aquello no era un simple conducto eléctrico. Subió a la superficie y buscó a Layla. La encontró en el salón, de rodillas frente a la chimenea, limpiando los ladrillos manchados de hollín. Cuando lo vio, sonrió.
Tienes que ver esto, dijo, mostrando un periódico arrugado que había encontrado detrás de una tabla suelta. El papel estaba amarillento, casi quebradizo. Marcus se agachó junto a ella y leyó el titular. Cierra el estudio fotográfico Caldwell tras un incendio. El artículo, fechado en 1966, mencionaba un pequeño negocio en el centro del pueblo y a su propietario, un hombre llamado James Caldwell. ¿Caldwell?, repitió Marcus y miró hacia la fotografía que aún estaba sobre la repisa. Layla asintió, comprendiendo lo mismo que él. Debe ser el mismo. El silencio se hizo entre ellos, lleno de un peso que no sabían explicar. El nombre, el fuego, la desaparición. Todo parecía formar parte de una historia que la casa se negaba a contarles por completo. El resto del día lo pasaron trabajando. Layla lavó las cortinas y los vidrios de las ventanas, tratando de ignorar la sensación de que algo la observaba desde los rincones. Marcus, en cambio, no podía dejar de pensar en los cables del sótano. La imagen del yeso agrietado le daba vueltas en la cabeza. Al caer la tarde, el cansancio lo empujó de nuevo hacia abajo, linterna en mano. La luz reveló el mismo paisaje silencioso de sombras. Movió otra vez el mueble y tocó el yeso. No era sólido. Al golpearlo con el mango del destornillador, el sonido era hueco. Había un espacio detrás. Un escalofrío le recorrió la espalda. Tomó una espátula y comenzó a raspar con cuidado. El material se desprendía fácilmente, dejando al descubierto un agujero de unos centímetros. El aire que salía de ahí era más frío, con un olor a tierra y a algo metálico, como si el tiempo mismo se filtrara desde dentro. Marcus apuntó la linterna y vio cómo los cables continuaban a través del muro y se perdían en la oscuridad. Más allá no se distinguía nada. Se quedó allí un rato, escuchando el goteo del agua y el zumbido leve de la electricidad. Tenía la impresión de que, detrás de ese muro, la casa respiraba. Esa noche, mientras cenaban, Marcus le contó a Layla lo que había descubierto. Ella lo escuchó en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Probablemente eran conexiones viejas, dijo al fin, aunque su voz carecía de convicción. No, respondió él. Son demasiado nuevas. Alguien las instaló después de que la casa quedara vacía. Layla frunció el ceño. ¿Y quién haría algo así? Marcus no respondió. Miró por la ventana, hacia el gran roble que se alzaba en la oscuridad del jardín. Las ramas se movían apenas con el viento, pero la forma del árbol proyectaba una sombra larga y retorcida sobre la hierba. Había algo en esa silueta que le recordaba al sueño que había tenido sin recordar, una presencia que no se marchaba. Esa noche durmieron poco. El viento golpeaba las paredes con un ritmo irregular, y cada crujido del piso los mantenía despiertos. Layla se giraba una y otra vez, inquieta, hasta que finalmente se sentó en la cama. Tuve un sueño, dijo en voz baja. Era sobre el árbol. Marcus abrió los ojos. ¿El roble? Ella asintió, frotándose los brazos como si tuviera frío. Era más grande que ahora, y sus raíces. Se movían, respiraban, no se rieron. Ambos sintieron que era más que una coincidencia. El sueño compartido dejó un silencio espeso entre ellos. Al amanecer, sin decir palabra, Marcus se levantó, se puso las botas y salió con la pala en la mano. El jardín estaba cubierto de rocío. La luz de la mañana caía sobre las hojas del roble, haciéndolas brillar como si fueran de vidrio. Marcus rodeó el tronco, buscando el punto donde los cables desaparecían bajo la tierra. Layla salió detrás de él, envuelta en una chaqueta. Los encontraron fácilmente. Una línea negra que emergía del muro de la casa y se internaba en la tierra justo al pie del árbol. Marcus se agachó y tocó el suelo. Estaba húmedo, blando, más de lo normal. «Aquí», dijo. Layla lo miró con preocupación. «¿De verdad vas a cavar? Tengo que saber a dónde van». En el viejo cobertizo, cubierto de polvo y telarañas, encontraron 2 palas oxidadas. Marcus las limpió con un trapo y le ofreció una. Layla dudó, pero al final la tomó. La tierra cedió fácilmente, desprendiendo un olor fresco y profundo. Cada golpe de pala era un ruido que rompía el silencio de la mañana. Cavaron juntos, sin hablar, sintiendo cómo el esfuerzo los unía y los aislaba del resto del mundo. El sol subió alto y el aire se volvió pesado. El sudor les corría por el cuello,
mezclándose con la tierra. Las raíces del roble aparecían gruesas, retorcidas, extendiéndose en todas direcciones. Los cables se deslizaban entre ellas como serpientes oscuras. A veces Laila creía oír un zumbido leve, pero cuando detenía el movimiento para escuchar, solo encontraba el sonido de los insectos y el murmullo distante del viento. Horas después, cuando el sol empezaba a caer, la pala de Marcus chocó con algo duro. El golpe resonó como un trueno seco. Se detuvo, con el corazón latiéndole fuerte. Laila se arrodilló a su lado y apartó la tierra con las manos. Lo que emergió era una superficie metálica, oxidada, cubierta de raíces finas. Una esquina, luego un borde, luego una tapa con un asa, un cofre o una caja grande, enterrada profundamente. Los cables entraban directamente en ella. Marcus y Laila se miraron. El sudor les brillaba en la frente, y en sus ojos se mezclaban el miedo y la fascinación. «No puede ser solo un cableado», susurró ella. «No», dijo él. Trabajaron con cuidado para despejar el resto de la tierra. Cuando al fin lograron liberar la caja por completo, Marcus pasó la mano sobre el metal. Estaba helado. Trató de moverla, pero no cedía. Con un esfuerzo conjunto, empujaron desde los lados hasta que la tierra se desprendió y lograron subirla a la superficie. El sonido fue profundo, un golpe que pareció sacudir el aire. La caja tenía el tamaño de un baúl, rectangular, con esquinas abolladas. La oxidación la cubría casi por completo, pero aún se distinguía el brillo de lo que alguna vez fue acero. Laila se agachó, tocándola con los dedos temblorosos. «Está viva», murmuró sin pensar, y luego se corrigió. «Digo, todavía se siente. Fría». Marcus respiró hondo. «Vamos a abrirla». La luz del atardecer caía entre los árboles, pintando el jardín de tonos dorados y rojos. Los grillos habían empezado su canto, y el aire se había vuelto inmóvil, pesado. Marcus se arrodilló, metió los dedos debajo del borde de la tapa y tiró. No se movió. Lo intentó de nuevo, con más fuerza. El metal chirrió, resistiéndose. Finalmente, con un gruñido, la tapa cedió, liberando un sonido largo y agudo, como el suspiro de algo que había estado esperando demasiado tiempo. Un olor húmedo y viejo se elevó, una mezcla de tierra, óxido y algo más, indefinible. Dentro, envueltos en telas que alguna vez fueron blancas, había varios bultos cuidadosamente ordenados. La tela se deshacía al tocarlas, revelando el contenido. Cámaras antiguas, rollos de película, sobres amarillentos con letras desvaídas. Laila tomó uno de los sobres. Tenía una inscripción en tinta corrida. Selma, 1965. Otro decía Montgomery March. Otro simplemente Freedom Riders. Marcus sintió como un escalofrío le subía por la espalda. Aquellos nombres le resultaban familiares de las páginas de los libros de historia, de los documentales que hablaban de la lucha por los derechos civiles. Bajo las cámaras, envuelto en un trozo de cuero, había un cuaderno. Laila lo abrió con cuidado. La primera página estaba escrita con una letra elegante y apretada. En la parte superior se leía un nombre: James Caldwell. La brisa sopló entre los árboles, moviendo las hojas del roble. Marcus levantó la vista y por un instante tuvo la sensación de que alguien los observaba desde la casa. Laila, a su lado, permanecía inmóvil, con los dedos apoyados sobre el nombre en el cuaderno, como si intentara sentir el pulso de aquel hombre a través del papel. El sol se escondía ya detrás de los campos cuando Marcus habló, apenas un susurro. «Sea lo que sea esto, no está aquí por casualidad». Laila asintió. El aire se había vuelto tan quieto que podían escuchar sus propios latidos. La casa, el árbol, la tierra bajo sus pies. Todo parecía contener un secreto suspendido entre el pasado y el presente. Esa noche, al cerrar la puerta, supieron que habían desenterrado algo más que objetos. Habían abierto una historia, una voz que la tierra había guardado durante medio siglo. Mientras la luna ascendía sobre el roble y su sombra se alargaba sobre el jardín, los cables, medio enterrados en la tierra removida, parecían brillar con una luz tenue, como venas que aún transportaban memoria. La casa, en su silencio, los observaba, y bajo ella, en la oscuridad del sótano, algo volvía a respirar.
El amanecer trajo un silencio denso, casi reverente. El cielo, todavía pálido, parecía retener la respiración, como si el mismo día temiera interrumpir el descubrimiento de la víspera. Marcus se levantó temprano, con el cuerpo adolorido y la mente agitada. Laila dormía aún, pero sus movimientos inquietos delataban sueños turbios. En el suelo del salón, la caja metálica reposaba cubierta por una manta, como si con ello pudieran protegerse de su peso invisible. Marcus la miró largo rato antes de atreverse a acercarse. El metal oxidado, cubierto de manchas oscuras, parecía absorber la luz matinal. No era un objeto muerto. Había en él una especie de presencia muda, un testigo silencioso de cosas demasiado grandes para comprenderlas aún. Encendió la cafetera y esperó a que el aroma del café llenara la cocina. Quería pensar con claridad. No era un hombre dado a supersticiones, pero desde que llegaron a esa casa, la lógica parecía diluirse entre sombras y susurros. Los cables, la pared del sótano, los sueños sobre el roble y ahora aquella caja. Todo se entrelazaba en un tejido que empezaba a parecer un mensaje. Mientras bebía el primer sorbo, escuchó pasos suaves bajando las escaleras. Laila apareció con el cabello revuelto, los ojos hinchados por el sueño. Miró la caja sin decir nada. Marcus notó que sus manos temblaban apenas. ¿Dormiste?, preguntó él. Ella negó con la cabeza. Soñé otra vez con el árbol, dijo, pero esta vez no había viento. Todo estaba quieto, y escuchaba algo, como un clic de cámara. Una y otra vez. Marcus la miró con preocupación, pero no respondió. Tomó sus guantes de trabajo y se agachó frente a la caja. Vamos a abrirla por completo. Laila se arrodilló a su lado. Ambos retiraron la manta con cuidado, como si destaparan un cuerpo. La tapa estaba cerrada solo a medias, sostenida por las bisagras corroídas. Marcus la levantó del todo. Un olor pesado emergió, mezcla de humedad, moho y algo químico, quizá restos de productos fotográficos. La luz del amanecer cayó sobre los objetos dentro, revelando los pliegues del tiempo acumulado. La caja estaba dividida en compartimentos improvisados. Había rollos de película, cámaras cubiertas por polvo, sobres con etiquetas escritas a mano y trozos de tela que alguna vez fueron trapos de limpieza. Laila tomó uno de los sobres y leyó en voz alta. Selma, 1965. Otro decía Montgomery March. Otro, Freedom Riders. Palabras que resonaban con una fuerza que parecía despertar ecos dormidos. Marcus tocó las cámaras con cuidado. Eran piezas de los años 50, de metal y cuero. Una de ellas, una Rolleiflex, tenía aún la correa intacta y el lente empañado. Al moverla, un leve tintineo sonó en su interior, como si el pasado guardara todavía un mecanismo activo. En un rincón, un cuaderno encuadernado en cuero estaba atado con una cuerda delgada. Marcus lo desató y lo abrió. En la primera página había una firma. James Caldwell. Laila se inclinó para mirar. La caligrafía era elegante y segura, escrita con tinta negra. Las primeras líneas parecían notas técnicas. Luz natural, mediodía, exposición, 1125. Pero más abajo el tono cambiaba. Las calles están llenas, cantan, lloran, y yo no puedo dejar de fotografiarlos, aunque sé que me observan. Pasó las páginas, leyendo fragmentos dispersos. La policía no vino sola esta vez. El humo cubre los rostros, pero las voces siguen ahí. Si destruyen el estudio, esconderé los negativos. No dejaré que el silencio los entierre. Marcus levantó la mirada hacia ella. No hacía falta decir nada. Entendían lo que eso significaba. Aquellas imágenes eran testimonio, huellas de una época en que el coraje se pagaba con fuego. El fotógrafo que había vivido en esa casa no solo retrataba el mundo, lo desafiaba. Decidieron llevar el contenido al interior, sobre la gran mesa del comedor. Extienden las telas, los sobres, el cuaderno. La casa parecía contener el aliento, observando cómo los objetos volvían a ver la luz después de décadas bajo tierra. La luz del sol atravesaba las cortinas y caía sobre las cámaras como una bendición y una advertencia. Laila trajo guantes finos de algodón del botiquín médico para manipular los rollos sin dañarlos. Uno por uno,
Los colocaron sobre la mesa, ordenados por las fechas que aparecían en las etiquetas. Algunos estaban en buen estado, otros cubiertos de moho. Había nombres de ciudades: Birmingham, Jackson, Atlanta, y más adelante, uno que simplemente decía Home. Marcus lo tomó entre sus manos. No había fecha ni anotaciones, solo esa palabra. Laila lo miró sin atreverse a decir nada. Casa. ¿Era esta casa? Durante horas revisaron el contenido sin hablar demasiado. El silencio estaba lleno de pensamientos. La imaginación de Laila construía escenas. El fotógrafo escondiendo su obra, mirando por la ventana la llegada de hombres desconocidos, escuchando el fuego devorar su estudio. Marcus, más pragmático, pensaba en la precisión del trabajo, las cámaras, las etiquetas, la organización. Era el rastro de alguien que sabía que no habría regreso. Cuando el sol alcanzó el mediodía, la cocina se llenó de calor. Marcus abrió una de las ventanas, dejando entrar una brisa que movió las páginas del cuaderno. En una de ellas, una frase en el margen captó su atención. Si alguien encuentra esto, que sepa que no fotografié solo rostros. Fotografié el alma de un país que se parte en dos. Laila la leyó en voz alta, y su voz tembló. El resto del día transcurrió como suspendido en una dimensión paralela. Afuera, el viento hacía murmurar las hojas del roble, y el crujido de las ramas se mezclaba con el roce del papel y el clic de las cámaras que Marcus probaba. Algunas aún funcionaban, los engranajes chirriaban, pero giraban. En un momento, mientras revisaba la base de una de ellas, Marcus descubrió algo más. Un pequeño compartimiento oculto bajo la placa trasera. Dentro había una fotografía doblada. La desplegó con cuidado. Era una imagen en blanco y negro. 3 hombres marchando bajo la lluvia, sus rostros tensos, las manos enlazadas. Detrás de ellos, policías con cascos y porras. En la esquina inferior, una inscripción apenas visible. Montgomery, marzo del 65. Laila se cubrió la boca con la mano. No era solo una imagen. Era una herida abierta del pasado. Un trozo de historia que había permanecido bajo la tierra como una semilla esperando su momento. Pasó la tarde y comenzó a caer la noche. Marcus encendió las luces del comedor. Las sombras del techo se alargaban sobre los objetos, proyectando siluetas que parecían moverse. Leila, exhausta, se dejó caer en una silla, sosteniendo el cuaderno. Lo hojeó hasta llegar a la última página escrita. Había una sola frase. Burying what's left near the oak. Enterrando lo que queda junto al roble. El silencio se apoderó del cuarto. Era la confirmación. Aquella caja era exactamente lo que el fotógrafo había prometido salvar. Marcus apagó la lámpara y miró hacia la ventana. Afuera, el roble se erguía en la oscuridad, inmenso, casi humano en su forma. Sus raíces parecían extenderse más allá del terreno, abrazando la casa entera. Laila lo observó también. ¿Crees que alguien más sabía de esto?, preguntó. Marcus se encogió de hombros. No lo sé, pero los cables en el sótano. Alguien estuvo aquí después de él. Laila bajó la vista. El pensamiento de que otras manos, desconocidas, habían intentado encontrar ese tesoro de memoria la llenó de inquietud. Quizá nunca lo hallaron, murmuró. Quizá la tierra lo protegió. Marcus asintió. Y ahora la tierra decidió devolverlo. Esa noche el sueño los evitó. Se quedaron en el salón sin encender la televisión, rodeados por los restos del descubrimiento. La casa estaba viva de un modo diferente. Ya no los observaba, sino que parecía acompañarlos, como si también ella recordara, en sus cimientos, las voces que alguna vez resonaron entre esas paredes. Afuera el viento cambió de dirección. Las ramas del roble golpearon suavemente una de las ventanas. Marcus se levantó y miró hacia el jardín. Por un instante, juraría haber visto una sombra junto al tronco, un contorno apenas visible. Parpadeó y ya no estaba. Laila lo encontró quieto, con el rostro tenso. ¿Qué pasa? Nada, mintió. Solo pensé que vi algo. Ella lo observó con una mezcla de ternura y temor. Este lugar nos está absorbiendo. Marcus se volvió hacia ella. ¿O nos está pidiendo que escuchemos? Laila no respondió. Se limitó a tomar su mano y apretarla.
En el silencio, el tic-tac del reloj parecía más fuerte, marcando un tiempo distinto, un ritmo que no pertenecía a ellos, sino a la casa misma. Pasaron las horas hasta que, sin darse cuenta, se quedaron dormidos sobre la mesa. Cuando el amanecer tocó las ventanas, la luz bañó los objetos sobre el mantel, el cuaderno, las cámaras, los sobres amarillentos. Todo parecía descansar, como si por fin se hubieran cumplido las palabras de aquel hombre que los enterró. La verdad no había sido destruida, solo había estado esperando. En el jardín, el roble proyectaba su sombra sobre la tierra removida. En el aire había una calma extraña, ni amenazante ni pacífica, sino expectante. La casa, una vez más, guardaba silencio, pero ya no era el silencio del abandono. Era el silencio de algo que ha sido despertado y aún no ha revelado todo lo que sabe. La mañana amaneció húmeda, con un velo de neblina que se extendía sobre el jardín y se enredaba en las ramas del roble. El aire tenía ese olor a tierra mojada que anuncia tormenta, y la luz filtrada entre las hojas parecía más gris que dorada. Marcus se despertó en el sofá, con el cuello entumecido y el cuerpo encorvado sobre la mesa donde todavía reposaban las cámaras, los sobres y el cuaderno de James Caldwell. Layla dormía al otro extremo, la cabeza apoyada en el brazo del sillón, el rostro pálido, las manos aún manchadas con el polvo del día anterior. Afuera, el viento comenzaba a soplar con una cadencia lenta, arrastrando el rumor de las hojas secas. Marcus se incorporó con dificultad, frotándose la nuca. Encendió la cafetera, pero el sonido del agua burbujeando le pareció ajeno, como si la casa entera respirara a través de ese ruido. Miró hacia los objetos en la mesa y sintió una mezcla de respeto y desasosiego. Aquello ya no era solo un hallazgo, era una herencia involuntaria. Las fotografías, las notas, las cámaras, todo parecía haberlos elegido. Layla despertó poco después. Se estiró, murmurando algo, y cuando vio la luz tenue que entraba por las ventanas, suspiró. «Parece que va a llover», dijo en voz baja, mientras se acercaba al ventanal. Marcus asintió sin mirarla. Ambos sabían que el clima era lo de menos. Había algo más pesado en el aire, una expectación que se acumulaba como electricidad antes del trueno. Se sentaron juntos frente a la mesa. Marcus abrió el cuaderno de Caldwell otra vez. El papel estaba frágil, amarillento, y la tinta, aunque desvaída, seguía siendo legible. Leyó en silencio algunos fragmentos que ya había visto, pero pronto descubrió uno que no recordaba. «Me siguen. No sé si es la policía o los hombres del periódico. Escucho pasos afuera por las noches. Si encuentran lo que escondí, lo destruirán. Pero la verdad no se quema». Layla lo escuchaba en silencio, con las manos entrelazadas. Cuando Marcus levantó la vista, vio que ella tenía los ojos húmedos. Él sabía que iba a morir, susurró. «Sí», respondió Marcus, pero aún así decidió dejarlo aquí, para que alguien lo encontrara. La conversación quedó suspendida. Afuera, el primer trueno retumbó a lo lejos. Layla caminó hacia la chimenea, donde aún colgaba la vieja fotografía de los Caldwells. La observó durante largo rato. «¿Crees que la mujer también sabía?», preguntó sin girarse. «No lo sé», respondió Marcus. «Pero si lo ayudó, también fue parte de su silencio». El sonido de la lluvia comenzó como un murmullo. Luego se intensificó hasta llenar la casa con su ritmo. Las gotas golpeaban el techo de metal y caían por las canaletas en un flujo constante. Marcus se acercó a la ventana y vio cómo el jardín se cubría de pequeñas corrientes que corrían hacia el tronco del roble. Por un momento le pareció ver una forma moverse entre las sombras de las ramas, pero cuando parpadeó, no había nada. Decidieron pasar el día adentro, leyendo las notas y revisando las películas. Marcus, con su linterna y un poco de ingenio, improvisó un pequeño cuarto oscuro en el baño. Cubrió las ventanas con toallas y colgó una bombilla roja que había encontrado en el garaje. Layla lo ayudó a colgar los negativos, a mezclar los químicos que aún podían conseguirse en el pueblo. Cuando las primeras imágenes comenzaron a aparecer sobre el papel húmedo, ambos guardaron silencio. Las fotografías eran poderosas, casi insoportables. Rostros de hombres y mujeres marchando bajo el sol, niños levantando carteles, soldados observando desde la distancia.
En una mujer lloraba mientras abrazaba a un joven cubierto de sangre. En otra, un grupo de manifestantes se enfrentaba a una línea de policías con perros. Había miedo en sus ojos, pero también una luz inquebrantable, algo que iba más allá del dolor. Layla sintió un nudo en la garganta. «Esto no es solo historia», dijo. «Es un alma hablando». Marcus asintió, sin poder apartar la vista de las imágenes. Cada una parecía tener una voz propia, un susurro que pedía ser escuchado. Algunas estaban dañadas, cortadas o manchadas, pero incluso en su deterioro había belleza. Caldwell había capturado la verdad con una precisión casi divina, y en ese instante ambos entendieron por qué lo habían perseguido. Cuando salieron del baño, la tormenta había alcanzado su punto más alto. El cielo era una masa de nubes oscuras, y los relámpagos iluminaban brevemente los campos que rodeaban la casa. El trueno que siguió hizo temblar las ventanas. Layla se acercó al ventanal y se abrazó a sí misma. «Parece que el mundo está recordando con nosotros», murmuró. Marcus fue hasta el sótano. Llevaba días queriendo comprobar una sospecha. Los cables que había encontrado no eran antiguos, y debía haber una razón por la que llegaban hasta la caja. Encendió su linterna y bajó los escalones de madera. El aire allí era más frío, impregnado de ese olor metálico que ya conocía. Al dirigir la luz hacia la pared, vio cómo los cables se bifurcaban hacia una caja de fusibles improvisada. La abrió y descubrió que estaban desconectados. No llevaban corriente. Habían sido colocados con otro propósito, quizá para localizar algo. Volvió a subir, empapado en sudor y polvo. Layla lo esperaba en el salón, con el rostro serio. «¿Qué pasa?», preguntó. «Alguien intentó encontrar la caja antes que nosotros», dijo Marcus. «Los cables no estaban conectados. Los usaron para rastrear algo». Layla sintió un escalofrío. ¿Quién podría haber sido? Tal vez alguien del pueblo. Tal vez alguien que conocía la historia. El trueno volvió a retumbar, tan fuerte que las lámparas parpadearon. Durante un instante, la luz se fue y la casa quedó a oscuras. Solo la lluvia se escuchaba, golpeando los cristales con furia. Layla buscó a Marcus en la penumbra. «¿La viste?», preguntó él de pronto, su voz baja, tensa. «¿Qué cosa?». «La sombra en la ventana». Layla negó lentamente, pero su respiración se aceleró. La luz volvió y el silencio regresó con ella, denso, casi tangible. Pasaron el resto de la noche sentados en el suelo, rodeados por las fotografías extendidas sobre la alfombra. Layla encendió una vela y la llama proyectó reflejos titilantes sobre los rostros en blanco y negro. Marcus hojeó nuevamente el cuaderno. En las últimas páginas las palabras se volvían más desesperadas. «Vinieron anoche, golpearon la puerta. No responderé. Mi cámara es mi voz. Si me matan, que la luz hable por mí». Layla se llevó una mano a la boca. Él sabía que lo iban a silenciar. «Y aún así escribió», dijo Marcus. «Aún así tomó fotos». El fuego de la vela tembló, y en el mismo instante un golpe sordo resonó en alguna parte de la casa. Ambos se quedaron quietos, escuchando. El sonido se repitió, más débil, como si algo cayera en el sótano. Marcus se levantó con cautela, tomó la linterna y bajó las escaleras. La luz barrió el suelo polvoriento, los muebles viejos, los muros húmedos. Nada parecía fuera de lugar, pero en el aire se percibía una vibración extraña, como un zumbido bajo, imperceptible. De pronto la linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad lo envolvió. Marcus contuvo el aliento. Podía sentir el corazón latiendo con fuerza. Y entonces, por un segundo, le pareció ver una figura al final del pasillo. Un destello blanco, como el reflejo de una camisa, o quizá de una fotografía movida por el aire. Cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los abrió, ya no había nada. Subió las escaleras de dos en dos. Layla lo esperaba con los ojos muy abiertos. «¿Qué fue eso?» «Nada. O tal vez todo», dijo él, y se dejó caer en el sofá. La lluvia comenzó a disminuir, pero el trueno aún retumbaba a lo lejos. Afuera, el aire olía a tierra recién abierta. Layla se acercó a la ventana. El roble se alzaba inmóvil bajo el resplandor de los relámpagos.
La tierra alrededor de sus raíces parecía más oscura, como si la tormenta la hubiera removido de nuevo. «Ese árbol está vivo», susurró. No de la manera en que lo está un árbol, sino como si guardara algo dentro. Marcus se levantó y se acercó a ella. «Guarda su historia», dijo. «Y ahora también la nuestra». Se quedaron así, mirando el jardín en silencio. La vela se consumía lentamente sobre la mesa, y el humo formaba figuras que parecían danzar en el aire. Cuando finalmente la lluvia cesó, un silencio más profundo que el anterior cubrió la casa. Era el silencio de algo que había hablado. Esa noche durmieron poco. Laila soñó con una habitación llena de luz roja, con fotografías colgando del techo y el sonido de un obturador repitiéndose sin cesar. Marcus soñó con el sótano, con el muro abierto y una voz que susurraba desde dentro. La luz no se entierra. Al despertar, el cielo estaba despejado y el mundo parecía distinto. La tormenta había dejado charcos que reflejaban el sol como espejos. Marcus salió al porche y respiró profundamente. Por primera vez en días, sintió que la casa estaba en paz, como si por fin hubiera liberado una parte de su pasado. Laila lo alcanzó sosteniendo una de las fotografías recién reveladas. Se la mostró. Era la imagen de un hombre con una cámara, captado en el reflejo de un escaparate roto. No había duda. Era James Caldwell. Su rostro no mostraba miedo, solo determinación. «Él nunca se fue», dijo Marcus en voz baja. Laila sonrió débilmente. «No, solo estaba esperando que alguien lo escuchara». El viento sopló entre las hojas del roble, haciendo que el árbol pareciera asentir. Marcus tomó la mano de Laila y juntos se quedaron mirando el horizonte. La historia que habían desenterrado seguía viva, latiendo bajo sus pies, entre las raíces de la tierra y la memoria del hombre que se negó a olvidar. La casa, por fin, respiraba en paz. Pero en la quietud que siguió, Marcus no pudo evitar pensar que aquel no era el final, sino apenas el eco del principio de algo mucho más grande, algo que los había elegido y que aún seguía observándolos desde cada rincón donde la luz se encontraba con la sombra. El amanecer llegó limpio y silencioso después de la tormenta. La casa respiraba un aire distinto, más liviano, como si hubiera soltado algo de su peso en la oscuridad. La tierra aún estaba húmeda, y el olor a lluvia y madera mojada se colaba por cada rendija. Marcus salió al porche con una taza de café y se quedó mirando el gran roble, que relucía bajo los primeros rayos del sol. Las gotas que caían de sus hojas brillaban como fragmentos de vidrio, y por un instante sintió que el árbol lo observaba, como si hubiera sobrevivido a todo, igual que las fotografías que habían encontrado. Laila apareció detrás de él, envuelta en una manta, el cabello desordenado, los ojos aún somnolientos. Le puso una mano en el hombro y se quedaron los dos mirando el paisaje en silencio. No hacía falta hablar. Ambos sentían que algo profundo había cambiado en ellos y en la casa. El día comenzó con una calma extraña, esa que sigue a las grandes revelaciones. Marcus se dedicó a ordenar los rollos de película y a limpiar las cámaras con un cuidado casi religioso. Laila revisó el cuaderno de Caldwell una vez más, deteniéndose en detalles que antes habían pasado desapercibidos: nombres, lugares, pequeñas frases escritas en los márgenes, pensamientos que parecían fragmentos de una conversación inacabada. En una de las páginas descubrió una nota que la hizo detenerse. «Si esto sobrevive, tal vez alguien recuerde que la verdad no fue en vano». Aquella línea la conmovió profundamente. Durante el desayuno, decidieron que debían hacer algo más con lo que habían encontrado. No bastaba con guardar las fotos y los negativos. Esas imágenes tenían que volver a ver la luz. Marcus recordó a un amigo suyo de la universidad, un historiador llamado Samuel Reed, que vivía a 2 horas de allí. Era un especialista en movimientos sociales y había trabajado durante años en proyectos de preservación de archivos históricos. Laila estuvo de acuerdo en contactarlo. Esa misma tarde, Marcus lo llamó y le contó, con voz contenida, lo que habían hallado. Del otro lado del teléfono, hubo un largo silencio. Cuando Samuel habló, su tono era incrédulo, pero lleno de emoción. «¿Me estás diciendo que encontraste negativos originales de James Caldwell?», preguntó. «Sí», respondió Marcus.
enterrados en una caja bajo el roble de su casa. Están casi intactos. Samuel respiró profundamente. Marcus, eso es un milagro. Caldwell desapareció sin dejar rastro. Sus obras se creían destruidas. Nadie volvió a ver una sola fotografía suya. Quedaron en encontrarse al día siguiente. Samuel viajaría hasta Pine Hollow para ver las pruebas con sus propios ojos. Layla y Marcus pasaron la tarde preparando todo. Extendieron las fotografías sobre la mesa, limpiaron los sobres, separaron los negativos más dañados y ordenaron el cuaderno por secciones. La casa se llenó de un olor tenue a químicos y papel viejo. Mientras trabajaban, Layla pensó en el hombre que había tomado aquellas fotos, en la fuerza que debía tener para haber documentado algo tan peligroso, sabiendo que podía costarle la vida. Al caer la noche, encendieron la chimenea y se sentaron frente al fuego. El resplandor anaranjado iluminaba los rostros en las fotografías colgadas provisionalmente en la pared. Layla observó una en particular, un grupo de mujeres cantando frente a una iglesia, con los ojos cerrados y las manos levantadas. En sus rostros no había miedo, sino una serenidad implacable. ¿Te das cuenta?, dijo Layla en voz baja. Estas personas miraban al peligro y no retrocedían, y nosotros, de algún modo, estamos aquí para recordarlos. Marcus asintió. Es como si la casa los hubiera protegido, como si hubiera estado esperando este momento. Afuera la tormenta ya era solo un recuerdo. El cielo despejado mostraba un manto de estrellas, y el roble se recortaba contra el horizonte como un guardián silencioso. A la mañana siguiente, Samuel Reed llegó en una camioneta polvorienta. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello gris en las sienes y gafas gruesas. Al bajar del vehículo, se quedó inmóvil unos segundos mirando la casa. «No puedo creer que esté aquí», dijo. «He leído tanto sobre este lugar y ahora...» Marcus lo invitó a pasar. Cuando Samuel vio las fotografías y los negativos, se quitó las gafas y se pasó una mano por la cara. Su voz se quebró ligeramente. «Esto es invaluable, no solo por el arte, sino por la historia que cuenta. Caldwell fue un testigo de su tiempo. Su desaparición dejó un vacío enorme, y ahora ustedes lo han llenado». Durante horas, Samuel revisó meticulosamente cada pieza, tomando notas, fotografiando los objetos para registro y clasificando los negativos en sobres numerados. Layla le mostró el cuaderno, y él lo abrió con una reverencia casi sagrada. Leyó algunos fragmentos en voz alta, su voz temblando. «No tomo fotos de la violencia, sino de la resistencia. No quiero que el mundo vea el horror, quiero que vea la dignidad». Luego cerró el cuaderno lentamente y dijo, «Este hombre no solo documentaba, creía en lo que veía, y eso lo convirtió en un objetivo». Por la tarde, decidieron proyectar algunos de los negativos usando el viejo proyector que Samuel había traído. Taparon las ventanas con mantas y apagaron las luces. La primera imagen apareció sobre la pared blanca. Una marcha multitudinaria, un mar de rostros que avanzaban con pancartas, algunos sonrientes, otros desafiantes. La segunda imagen mostraba una iglesia incendiada, con una figura solitaria observando desde la distancia. La tercera, un niño sosteniendo una cámara pequeña, mirando directo al lente. Cada proyección parecía llenar la habitación con una energía antigua, casi palpable. Layla se cubrió la boca con la mano, conmovida hasta las lágrimas. «Es como si estuvieran aquí», dijo, «como si nunca se hubieran ido». Samuel asintió, sin apartar la vista de la pared. Porque en cierto modo no se fueron. Estas imágenes los trajeron de vuelta. Pasaron horas en esa especie de trance, proyectando una tras otra las fotografías que James Caldwell había dejado escondidas. Cuando el carrete se terminó, Samuel permaneció en silencio durante un largo rato. Luego se volvió hacia Marcus. «Esto debe hacerse público. Debemos compartirlo con el mundo. Puedo contactar al Museo de Historia de Atlanta. Si lo autenticamos, podríamos organizar una exposición». Marcus dudó unos segundos. «¿Y si la gente del pueblo no quiere recordar?», preguntó. Samuel lo miró con seriedad. «La memoria no pide permiso, Marcus. Solo exige que se le devuelva la voz». La semana siguiente fue un torbellino de llamadas, reuniones y preparativos. El museo confirmó su interés y envió especialistas para examinar el material.
Los periódicos locales comenzaron a escribir sobre el descubrimiento en Pine Hollow, y pronto el nombre de James Caldwell volvió a aparecer en titulares por primera vez en más de medio siglo. Marcus y Layla se sintieron abrumados, pero también orgullosos. La casa, que durante años había estado dormida, se llenó de visitantes, técnicos, periodistas y curiosos. Aún así, en medio del bullicio, el lugar conservaba su aura de respeto, como si el propio Caldwell velara por su legado. La inauguración de la exposición tuvo lugar un mes después en el Museo de Historia. Layla y Marcus asistieron junto a Samuel, vestidos con ropa sencilla pero elegante. El salón principal estaba lleno. En las paredes colgaban las fotografías ampliadas, iluminadas por focos suaves que resaltaban cada detalle. Sobre una mesa central descansaba el cuaderno de Caldwell, protegido por un cristal. Un cartel al pie decía: «La luz que sobrevivió». Cuando Samuel tomó el micrófono para inaugurar la muestra, su voz resonó clara. «Estas imágenes no son solo arte, son testimonio. James Caldwell arriesgó su vida para que el mundo pudiera ver lo que otros querían ocultar. Su casa, olvidada durante décadas, se convirtió en un santuario de memoria. Y gracias a Marcus y Layla Daniels, hoy esa luz vuelve a brillar». El público aplaudió, algunos con lágrimas en los ojos. Layla sintió que el corazón le latía con fuerza. En la primera fila, una anciana de piel oscura y cabello blanco se levantó lentamente. Con una voz temblorosa, pidió hablar. «Yo lo conocí», dijo. «Él vino a Selma con su cámara. Nos dijo que la justicia tenía rostro, que si el mundo lo veía, no podría seguir negándola. Lo recuerdo. Tenía la mirada triste, pero valiente». El silencio se apoderó del salón. Layla miró a Marcus y vio en sus ojos el mismo asombro que sentía ella. Aquella mujer era la prueba viviente de que la historia no solo sobrevivía en fotos, sino también en la carne y la memoria. Después del evento, Samuel anunció que el museo planeaba convertir la casa de Pine Hollow en un sitio histórico. La idea conmovió a Marcus y a Layla, que aceptaron sin dudar. De algún modo, sabían que aquel lugar ya no les pertenecía solo a ellos, sino a todos los que alguna vez habían luchado por la verdad. Esa noche, de regreso en casa, encendieron las luces del porche y se sentaron bajo el roble. La luna estaba alta y el aire olía a hierba fresca. Layla apoyó la cabeza en el hombro de Marcus. «Lo logramos», dijo en voz baja. «Su luz sobrevivió». Marcus asintió. «Sí, y ahora también es nuestra». Un viento suave movió las ramas del roble, y las hojas susurraron como si respondieran. Desde la ventana, las fotografías enmarcadas parecían mirar hacia afuera, hacia el mismo cielo que había sido testigo de tantas batallas. Por primera vez en mucho tiempo, Marcus sintió que la casa estaba completa. No como un lugar, sino como una historia cerrada y viva a la vez. Una historia que seguiría hablando cada vez que alguien se detuviera a escuchar. El silencio de la noche no era vacío. Era un silencio lleno de ecos, de voces que ya no necesitaban gritar porque habían sido escuchadas. Y bajo aquel cielo estrellado, entre la sombra del árbol y la luz del hogar, Marcus y Layla entendieron que el pasado, cuando es revelado con verdad, no desaparece. Se transforma en una llama que nunca se apaga. El otoño había llegado sin estridencias, con esa suavidad melancólica que tiñe los días de oro y silencio. El aire olía a hojas secas y a madera vieja, y el cielo, despejado la mayor parte del tiempo, parecía más inmenso sobre los campos de Pine Hollow. Marcus y Layla ya no eran los mismos que habían llegado meses atrás a aquella casa olvidada. Había en ellos una serenidad nueva, una forma de calma que solo llega después de enfrentarse al peso del pasado. Sin embargo, en esa tranquilidad había también una nostalgia, un vacío leve pero constante, como si el alma de la casa aún tuviera algo más que decir. La exposición de las fotografías de James Caldwell había transformado no solo sus vidas, sino también la historia del lugar. Gente de todo el país había acudido al museo para ver las imágenes que el tiempo había intentado enterrar. La prensa hablaba de un renacimiento de la memoria, y el nombre de Caldwell volvía a aparecer en los libros y en los documentales. Para muchos, era la restitución de un legado olvidado. Para Marcus y Layla, era el cierre de un ciclo.
o al menos eso creían. Aquella mañana, Marcus estaba sentado frente a la ventana del estudio, escribiendo en su cuaderno de notas. Había comenzado un nuevo proyecto documental, inspirado precisamente en la historia que acababan de vivir. Lo titulaba El hombre que fotografiaba la verdad. A cada palabra que escribía, sentía la presencia de Caldwell más viva que nunca. No como un fantasma, sino como una guía. A veces el viento golpeaba suavemente los cristales, y Marcus levantaba la vista con la impresión de que alguien lo observaba desde el jardín. Pero no había miedo en ese gesto, solo respeto. Laila entró en la habitación con una bandeja de café y 2 tazas. Sonreía. «Tu nombre empieza a sonar en los círculos de arte», dijo dejando la bandeja sobre la mesa. «Leí una reseña que te mencionaba como el hombre que rescató la voz perdida de un fotógrafo desaparecido». Marcus soltó una breve risa. «No rescaté nada. La voz siempre estuvo ahí. Solo tuve la suerte de escucharla». Laila se sentó frente a él, cruzando las piernas. «A veces me pregunto si la casa sabía que vendríamos». Marcus la miró con ternura. «Quizá», respondió, «o quizá fuimos nosotros quienes la escuchamos cuando los demás dejaron de hacerlo». Durante unos segundos se quedaron en silencio. Afuera, el roble movía sus ramas lentamente, y el reflejo del sol se filtraba por las hojas. Laila observó la caja metálica, que ahora estaba limpia y restaurada, colocada en una repisa junto al cuaderno de Caldwell. Era el corazón físico de aquella historia, el objeto que había cambiado sus vidas. Esa tarde, Samuel Reed los visitó de nuevo. Venía con nuevas noticias sobre la exposición. Su rostro, normalmente sereno, tenía un brillo de entusiasmo. «El Museo de Washington ha solicitado una muestra itinerante», anunció apenas cruzó la puerta. «Quieren llevar las fotografías de Caldwell a todo el país. Dicen que su trabajo merece ser parte del Archivo Nacional». Laila dejó escapar un suspiro de emoción. Marcus se levantó y le estrechó la mano con fuerza. «Eso significa que su voz no se apagará nunca», dijo. Samuel asintió. «Exactamente. Y ustedes formarán parte de la presentación inaugural. Hablarán sobre el hallazgo». Esa noche celebraron juntos en el porche, con una botella de vino y la brisa templada moviendo las hojas. Las luces del interior de la casa brillaban cálidas, y las fotografías colgadas en las paredes parecían sonreír desde su silencio. Samuel se quedó hasta tarde, hablando de historia, de arte y de las casualidades que a veces parecen milagros. Cuando se marchó, el aire ya olía a humo y a tierra fría. Laila se apoyó en la barandilla del porche y miró el jardín. La luna llena caía sobre el roble, iluminando el suelo donde meses atrás habían desenterrado la caja. «¿Crees que hay más secretos bajo la tierra?», preguntó, sin apartar la vista. Marcus la miró desde el umbral. «No lo sé», respondió. «Pero si los hay, creo que preferirían quedarse dormidos». Laila sonrió, aunque su mirada seguía fija en el árbol. Había algo hipnótico en su presencia, una sensación de eternidad. Luego entraron juntos y cerraron la puerta. Esa noche, Marcus no pudo dormir. Se levantó varias veces, inquieto, y terminó bajando al sótano. Encendió la linterna y observó el lugar que lo había obsesionado desde el principio. El yeso roto seguía allí, cubriendo el hueco que había descubierto meses antes. La pared parecía distinta, más húmeda, como si el aire mismo respirara detrás de ella. Se acercó, pasó los dedos por la superficie y notó un leve temblor. Fue solo un instante, pero suficiente para que el corazón le diera un vuelco. El resto de la noche la pasó sentado junto a la puerta del sótano, escuchando el silencio. No había ruido alguno, solo el leve crujido de la madera y el zumbido distante de los cables eléctricos. Sin embargo, en su mente resonaban las palabras de Caldwell. «Si destruyen el estudio, esconderé los negativos. No dejaré que el silencio los entierre». A la mañana siguiente, Laila lo encontró dormido en el sofá, con el rostro pálido y una taza de café fría sobre la mesa. Lo despertó con suavidad. «Tuviste una noche larga», dijo, acariciándole el cabello. Marcus abrió los ojos lentamente. «Creo que todavía hay algo allá abajo», murmuró. Laila frunció el ceño. «¿A qué te refieres?» «No sé. Es como si la casa aún guardara algo más». Ella suspiró. «Marcus,
A veces es mejor dejar que el pasado descanse. Él asintió, pero en su interior no podía desprenderse de la sensación de que el misterio no estaba completamente resuelto. Días después, mientras preparaban el viaje a Washington, recibieron una carta del museo. Entre los documentos enviados por los curadores, había uno que llamaba la atención. Una copia de un informe policial de 1966. Decía que, tras el incendio del estudio de James Caldwell, la policía había encontrado restos de cámaras destruidas, pero ningún cuerpo. Más abajo, en una nota marginal, se mencionaba que un vecino afirmó haber visto a Caldwell subir a su automóvil con una caja metálica antes de desaparecer. Marcus leyó la carta 3 veces. El automóvil, la caja, la huida, y luego el silencio. ¿Y si Caldwell había llegado hasta su casa esa misma noche? ¿Y si nunca la abandonó? Esa idea lo persiguió durante días. Laila, que lo conocía bien, notó el cambio en su semblante. Lo veía distraído, pensativo, con la mirada fija en la pared del sótano o en las fotografías. Una noche, mientras cenaban, Marcus rompió el silencio. «Quiero excavar de nuevo», dijo. Laila dejó los cubiertos sobre la mesa. «Marcus, ya encontramos lo que había que encontrar». «No». Su voz era firme, casi susurrante. «Caldwell no desapareció. Siento que está aquí, de algún modo». Laila lo miró largo rato antes de responder. «Si vas a hacerlo, lo haré contigo». Al día siguiente, con las primeras luces del alba, bajaron juntos al sótano. La tierra seguía húmeda por las lluvias recientes. Marcus tomó la pala y comenzó a cavar cerca del muro, donde los cables se perdían. Laila sostenía la linterna, observando en silencio. Pasaron minutos, luego horas, en un silencio solo roto por el sonido metálico de la pala. Cuando Marcus golpeó algo duro, ambos se detuvieron. El ruido resonó en el aire como un suspiro contenido. Apartaron la tierra y descubrieron un pequeño cofre de madera, cubierto por una capa de polvo y óxido. Marcus lo tomó con cuidado y lo llevó a la mesa. Lo abrieron juntos. Dentro había un sobre amarillento, cerrado con un hilo. Marcus lo desató con manos temblorosas. Dentro había una sola fotografía. Mostraba al propio James Caldwell, de pie frente a la casa, con su cámara colgada al cuello. A su lado, una mujer sonreía. En la parte inferior, con tinta desvaída, se leía: «Lo que amamos, debemos protegerlo del olvido». Laila llevó la mano a su pecho, con los ojos brillantes. Marcus no pudo hablar. Comprendió, en ese instante, que aquella no era solo la tumba simbólica de un hombre, sino el santuario de su memoria. Caldwell no había huido del todo. Se había quedado custodiando su legado hasta que alguien digno lo encontrara. Esa noche, Marcus colocó la fotografía en un marco y la colgó en la pared, junto al resto de las imágenes. Bajo ella escribió una pequeña placa: James Caldwell, 1928-1966. La luz no se entierra. Pasaron las semanas y el día del viaje a Washington llegó. Cuando subieron al coche, Laila miró una vez más hacia la casa. El sol se alzaba detrás del roble, bañando todo con una luz dorada. «No parece una despedida», dijo. Marcus asintió. «No lo es una promesa». Mientras se alejaban por el camino de tierra, la casa quedaba atrás, tranquila, casi resplandeciente bajo el amanecer. Y aunque nada se movía en su interior, Marcus tuvo la certeza de que no estaba vacía. La voz del pasado, la de James Caldwell, seguía allí, invisible pero viva, como un eco que se niega a desaparecer. El mundo, comprendió entonces, no pertenece solo a los vivos, sino también a aquellos que dejaron algo tan verdadero que sigue respirando a través de otros. Y así, mientras el coche se perdía entre los árboles, el sol iluminó el viejo roble una vez más, y por un instante, en la superficie del tronco, pareció dibujarse la silueta de un hombre con una cámara, mirando hacia la luz. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas. Mira también nuestros otros videos y comparte este con tus amigos. ¿Desde dónde estás viendo este video? Cuéntanos en los comentarios.